Génesis 3:15 nos dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Padre, muchas gracias por tu palabra y gracias también por este tiempo que tenemos aquí. Gracias, oh Dios, por lo que tú hiciste por medio de tu Hijo Moisés, dejándonos el testimonio tuyo por medio de la vida de nuestra hermana. Que en este día seamos bendecidos por tu palabra, que esta palabra vaya con nosotros a nuestros hogares, vaya con nosotros en el caminar en el mundo, vaya con nosotros, oh Dios, a donde vayamos a trabajar y estudiar, que ella esté en nuestros corazones y que tu Santo Espíritu nos esté, oh Dios, guiando por esta verdad y por esta conciencia en el nombre de Cristo. Amén y amén. Génesis 3. Aquel capítulo de la Biblia que no puede bajo ninguna circunstancia faltar. En realidad, toda la palabra de Dios es inspirada. Eso dijo Pablo. Por supuesto que cuando dijo Pablo estaba hablando aún de las Escrituras en el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no estaba en su forma actual. Pero después Pedro va a decir que toda profecía y toda palabra es inspirada por Dios y es así que creemos y es así que predicamos. De manera que leyendo Eclesiastés o leyendo Cántico de los Cánticos o Cantares de los Cantares, estamos leyendo palabra de Dios con importancia de palabra de Dios. Pero tenemos en Génesis 3 lo que ningún sociólogo, lo que ningún antropólogo, lo que ningún psicólogo logró entender para desarrollar su disciplina, la ciencia, lo que fuere. Por lo menos siempre y cuando actúa en estas disciplinas a partir de la disciplina en sí y no de la conciencia bíblica. La comprensión de Génesis 3 nos facilita la vida. No porque el sufrimiento dejará de estar. La fe evangélica no es una invitación a que paremos de sufrir. La fe evangélica, es decir, la fe del Evangelio, no es una invitación a una vida fácil, sino una vida de comprensión, una vida de gozo, una vida de entendimiento desde la perspectiva de Dios. Por supuesto que esto es muy trabajado acá en Génesis, lo que es bien y lo que es mal. Bien es lo que Dios dice que es bien, y mal es lo que Dios dice que es malo. Esta es la perspectiva que está siendo trabajada en Génesis. Ahora, el último versículo del capítulo 2 termina de manera hermosa, ¿no? Porque el versículo 25 del capítulo 2 nos dice: y estaban ambos desnudos. Está hablando de esta marcha nupcial que Dios hace conduciendo Eva hacia Adán, luego de Adán haber despertado de su sueño profundo en que Dios lo había colocado para de allí formar a Eva. Y ahora Eva ya formada, trabajada como compañera idónea, como la mujer, hueso de los huesos y carne de la carne del propio Adán, Dios la conduce a Adán. Y Adán, en un acto de tremendo poesía, declara: esta hora sí, esta, y no toda la demás creación, pero esta es hueso de mis huesos y es carne de mi carne. Y ahí Dios sigue en el texto sigue en el versículo 24. Por tanto, considerando eso, que ahora el hombre tiene a alguien que le sirve como compañera, como ayuda, como una igual, respetando las diferencias, igual en su importancia, igual en su imagen y semejanza de Dios, con roles distintos, como una igual, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una unidad plural, es decir, dos que se convertirán en una sola carne. Y ahí el versículo 25 dice: y estaban ambos como desnudos. No estaba la maldad metida en el corazón, en la conciencia, en la mente humana.
Por eso estaban desnudos, Adán y Eva, y no se avergonzaban, no tenían problema con la desnudez, no tenían problema consigo mismo. El capítulo 3 en la Reina Valera empieza de manera muy interesante, porque empieza con pero. Pero, la Biblia de las Américas empieza posiblemente con I. La NVI empieza con I. Es un seguimiento, es una secuencia. Por supuesto que ninguna está mal en este sentido. Pero aprovechaba un profesor de hebreo, que me está auxiliando generosamente con el idioma hebreo. Y yo leyendo el texto veía que pero intensificaba el significado del texto, enquanto que I nos hace perder un poco de la relación entre el final del capítulo 2 o todo lo que viene del capítulo 1 y 2 con lo que entra en el capítulo 3. Y pero resaltaba eso, en lugar de I, no. Y yo le preguntaba, pero está bien, puede ser, porque tampoco quiero mirar la Biblia y decir, esto está más bien o más de acuerdo con lo que yo pienso, por eso voy a usar eso. Por supuesto que no. Quería saber, entonces él dijo, no, entra, sirve cualquiera de las dos, pero, o y, o más, pero contextualmente, teológicamente, pero resalta mejor. ¿Por qué? Capítulo 1 y capítulo 2 es gozo. Es el propio Dios diciendo, es bueno todo eso. Y vio Dios que era bueno. Esto se repite, 1 y 2. Vio Dios que era bueno. Y fue mañana y tarde, día primero. Haja, hubo. Viu Deus que era bueno. Foi manhã, tarde, dia segundo. Haja, hubo. Viu Deus que era bueno. Foi manhã, tarde, dia terceiro. Hasta la creación del hombre, fuera del jardín, porque el jardín todavía no está. Y Dios conduce el hombre al jardín para labrar, para cuidar, para proteger. Y allí hay algo que no es bueno, que el hombre esté solo. Que no haya alguien a imagen y semejanza de Dios para acompañarlo, para estar con él. Que sea su compañera. Entonces, cría la mujer. Es la única cosa que no está buena entre el capítulo 1 y 2. Lo demás, todo está bueno. Todo es perfecto. Todo produce gozo en Dios, en términos humanos. Y ahí chega el capítulo 3. Pero estaban desnudos y no se avergonzaban. Tenían una comunicación buena. Vivían de manera armoniosa. Naturaleza, ser humanos, humano con humano, de manera buena. Pero la serpiente era astuta. Pero por allí, en aquel ambiente, en aquel jardín, en aquel lugar creado por Dios, ornamentado por Dios, estaba la serpiente. La serpiente era astuta. Y sin entrar cómo llegó la serpiente, de dónde vino, por dónde estaba, si tenía piernas, si tenía alas, si volaba, si caminaba, si era azul, si era verde. El tema es que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Pero en este ambiente de armonía, en este ambiente de paz, en este ambiente de completa perfección entre Adán y Eva, estaba la serpiente, y la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, la serpiente dijo a la mujer, seguramente tomada, esta es la concepción que tenemos desde el texto bíblico, la serpiente como animal en el jardín, pero tomada, posesa, poseída por una entidad espiritual, es quien habla por medio de la serpiente. ¿Cómo se dio? No sé. Tenemos aquí el texto bíblico que dice que la serpiente era un animal en el jardín también. Pero esta serpiente fue un instrumento del maligno para este proceso aquí. Esta serpiente después va a ser identificada por Pablo, también por Juan allá en Apocalipsis, como Satanás, como el dragón, la antigua serpiente, va a decir Juan. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿con qué
Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Es una palabra de duda. La serpiente lo que está diciendo, Dios dijo eso. No, Dios no dijo eso. ¿Fue eso lo que Dios dijo? Que no coma de todo árbol del huerto. Aquí entran las distorsiones, porque Dios dio una completa libertad. Y Eva va a decir esto en el versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. La palabra de Dios era que comiera libremente. Puede comer libremente. Se puede llegar a comer y comer y comer de todo fruto de los árboles que están ahí. Hay uno que no, y es lo que Eva va a decir en el versículo 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Y aquí el tocaréis, hay todo una gama de interpretaciones sobre ella, ¿no? El doctor MacArthur y el doctor Marcelo, el doctor MacArthur y el doctor Marcelo tienen toda una interpretación sobre el ni le tocaréis. Porque no encontramos allá en Génesis 2, cuando Dios dice a Adán, que le da en orden a Adán de todo, porque el orden fue dado a Adán, de todo árbol, de todo fruto que está en el jardín, vos podés comer. El orden está ahí. Pero del árbol que está en el medio del jardín, de este fruto no puede comer. Pero no dice que no puede tocar. Lo que indica que Adán podía armar una hamaca en el árbol si sostuviera, ¿no? Pensa que yo les hablé que el fruto sería una sandía, ahí ya no daría para armar una hamaca, pero era un árbol, entonces en este árbol Adán podía armar una hamaca y jugar. Lo que él no podía era comer del fruto. El acto de desobediencia estaba en el comer. Pero ahora Eva sale y dice a la serpiente, no podemos comer y ni mismo tocar. ¿De dónde viene entonces el ni tocar? Ahí entra la interpretación de los doctores que yo les hablé ahora. Posiblemente Adán haya instruido a Eva, diciendo, Eva, mira, todo esto acá podemos comer, aquí hay frutos abundantes, podemos comer de todo eso. Pero Eva, mira, allí en el centro del jardín hay un fruto que da en aquel árbol, de aquel árbol no podemos comer, Dios dijo. Entonces, ni toque, Eva, ni toque en aquel fruto porque está prohibido. Cualquier duda, pregunte a los doctores. Uno tenemos acá y el otro está un poquito más lejos, pero hay la Biblia, el que tiene está ahí también. Puede ser una interpretación. El hecho es que Dios dijo, hay un límite para la libertad. Hay un límite para la libertad. El límite es el árbol que yo estoy poniendo allí en el centro. Pueden comer abundantemente de todos los frutos, incluyendo el fruto del árbol de la vida. Hasta ahora. Pero de aquel no. Límite para la libertad. Límite para la libertad. Entonces, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. No moriréis. Dios dijo, ciertamente morirás. La serpiente dijo, no moriréis. El tema, está diciendo la serpiente, el tema es que Dios sabe, versículo 5, que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El tema, Eva, no es que van a morir. El tema es que Dios sabe que el día que coman de este fruto, ustedes van a ser como Dios y ustedes van a conocer el bien y el mal. Hasta ahí llega la propuesta de Satanás. Porque él nos dice la base sobre la cual Adán y Eva conocerían el mal. O Adán y Eva tenían conciencia del mal y del bien. Porque Dios tiene conciencia del bien y del mal, pero desde su lugar de poder, de soberanía, de grandiosidad. Distintamente lo que pasa con Adán y Eva. Adán y Eva van a conocer el mal y tener conciencia de esta separación, que la desnudez produce vergüenza, algo que ellos no sentían, pero desde un lugar de debilidad.
Dios conoce el bien y el mal como creador. Dios conoce el bien y el mal como desde el lugar de poder, desde el lugar de autoridad, desde el lugar de soberanía. Adán y Eva conocieron el bien y el mal desde el lugar de la debilidad. De manera que el mal ya no puede ser más dominado por Adán y Eva, porque su lugar de conocimiento del mal es la debilidad. Mientras que a Dios el mal no lo tenta. Mientras que Dios, para conocer el mal, no tuvo que probarlo. No tuvo que romper límites. Adán y Eva sí. Tuvieron que romper límites, tuvieron que probar, tuvieron que participar del mal para tener esta conciencia del mal. Su lugar es de debilidad. Por lo tanto, a partir de este conocimiento, ellos son dominados por esta naturaleza mala. Mientras Dios no. Pero es esa la perspectiva de la serpiente. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Pongan atención en tres cosas aquí. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Hay tres cuestiones involucradas. El hambre físico involucró o está involucrado en la tentación, en la propuesta. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, el apetito físico, el hambre, y que era agradable a los ojos. La percepción estética de Eva está involucrada acá. Era agradable a los ojos. Y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, dominio, poder. El árbol saciaba el hambre. El árbol, el fruto del árbol, tocaba la sensibilidad estética, y el fruto del árbol era bueno para alcanzar sabiduría, dominio, poder. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Versículo 7. Encuentren ahí, no dejen de encontrar. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron, porque participaron, conocer, es el mismo verbo que se usa que Adán conoció a Eva, y está hablando de relación sexual, aquí está hablando, conocieron, participaron, tomaron conocimiento porque participaron, conocieron que estaban desnudos. Antes estaban desnudos, no se avergonzaba, la desnudez no producía aversión al hecho de estar desnudo. Pero ahora conocieron que estaban desnudos, entonces se pusieron a hacer lo que todo ser humano alejado de Dios intenta hacer: cubrir su vergüenza por sus propios méritos. Cubrir su vergüenza por sus propios méritos. Es lo que todo ser humano en la faz de la tierra intenta hacer siempre cuando está alejado de Dios. Arreglar su problema por su propia fuerza. Cubrir su vergüenza, la vergüenza de esta desnudez espiritual, por sus propios méritos. Yo no necesito a Dios para arreglar un problemita como este. Yo no necesito a Dios para taparme adelante y atrás. Metí la pata, pero voy a arreglar eso ahora. Entonces, ellos con hojas de higuera, conocieron que estaba desnudo, entonces cosieron hojas de higuera. Nos da una indicación de un árbol que había allí, ¿no? De higuera se hicieron delantales. Pongan atención aquí, hermanos. Esto aquí se repite en toda la historia humana. Querer solucionar su vergüenza espiritual producida por el pecado, por sus propios méritos. Por eso en Isaías se repite tantas veces Dios diciendo: estoy por aquí con los sacrificios de ustedes. Para mí es abominación. Porque lo que ellos estaban intentando hacer con aquellos sacrificios era convencer a Dios que ellos eran buenos. Y que ellos tenían méritos suficientes para vivir una vida digna. Dios dice: estoy por aquí, no me sirve, la madera toda de los montes son mías, todos los animales son míos, entonces no me venga a ofrecer lo que yo no pedí,
para solucionar o pecado de ustedes. Vayan a arrepentirse. Adán e Eva correram, hicieron a primeira indústria textil del mundo. Acá nos habla algo de la antropología, de la manipulación de los elementos de la tierra para producir cultura. Y ya produce cultura distorsionada. Yo hablaba que antropología tiene que ver directamente con la cultura, cómo se produce cultura, cómo se entiende la cultura. Y Adán y Eva ya están distorsionando elementos de la naturaleza para producir cultura distorsionada. Para tapar um problema existencial agora, espiritual, ellos empiezan a primeira indústria textil da história da terra. Versículo 8. E oyeron a voz de Deus que se paseava en el huerto, al aire del día, la voz de Deus. Hay quienes dicen que o texto dá a impressão de que Deus chegou airado en el jardín, com o que havia passado. Não é que ele está soplando junto à la brisa de la tarde no oriente, isso tem que ver com ele entardecer, anoitecer. Não é que ele está Deus chega airado. Não é que Deus chega, Adán, mi hijito, que hiciste, mi amor? Tranquilo, queda todo bem, vem acá, senta no sillón, vamos falar. Vamos falar, Adán. Está tudo bem, não existe nada, Adán. Não quero lastimar tu ego, Adán. Eu não quero, Adán, que seja um homem, porque já nasceu homem, não sei, que seja um homem reprimido em suas atitudes, Adán. Eva, também vem cá, senta ao lado do teu esposo, Eva, querida, madre de todos os viventes, sentate acá também ao lado de tu esposo. Estes são os primeiros seres humanos, o primeiro matrimônio. Eu não quero que vocês dois vivam uma vida frustrada. Eu não quero que vocês dois vivam uma vida de repressão. Por isso, não los voy a reprimir a vocês. Vengan acá, no regaço de seu padre. Não, Deus chega airado no jardim, porque houve pecado. E Deus queda airado em situações de pecado. Porque Deus é santo, 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 disse Isaías. E o pecado ofende a santidade de Deus. E Adão e Eva pecaram. Pecaram. Eles pecaram e Deus chega airado. Então, oyeron a voz de Jeová que se paseava no huerto al aire de dia. E o homem e a mulher se esconderam de la presença de Jeová, Deus, entre os árboles del huerto. Problema espiritual. O primeiro problema antropológico, distorsionaram a cultura. E agora um problema espiritual, lo que produzia em ellos placer, que era estar com o Senhor, agora produz a actitud de esconderse. Porque agora sabem, al experimentar o mal, al involucrar-se com o mal, desde o lugar de la debilidade, desde o lugar del barro que são, eles não querem encontrar-se com Deus, eles não querem estar frente a frente com Deus, por isso, huyen de la presença do Senhor. Quando Deus chega, como chegava sempre no jardim, pero esta chegada produzia gozo e paz em Adão e Eva, agora hacen com que eles se vayan del lugar. Se esconderam entre os árboles del huerto. Versículo 9. Mas Jeová Deus chamou al hombre e le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás, Adán? Não é que Deus não tem a perspectiva do jardim, Deus conhecia cada centímetro, cada lugar, porque Deus é omnisciente, omnipotente, omnipresente, é soberano, é eterno. Ele sabia onde Adão estava. Adão é que tinha que tomar consciência de onde estava agora e ter a atitude de arrependimento. Mas não houve. Não houve. E respondeu, oí tu voz en el huerto. E tuvo que medo, a primeira vez que a palavra medo aparece na Bíblia, está relacionada com o pecado. Medo é fruto de pecado. O medo é bueno, sim, neste sentido de dizer assim, o medo é bueno porque não salgo como um louco cruzando a calle, sim, claro, neste sentido sim, mas o medo está relacionado diretamente com a atitude de pecado de Adão e Eva. É a primeira vez que eles têm medo. Oí tu voz en el huerto e tuve medo porque estava desnudo e me escondi. Acá está a psicose básica do ser humano.
está separado de Dios. Este, hermanos, hermanas, es el problema de la psicología en todos los tiempos. No trata eso aquí. Trata el comportamiento, pero no trata lo que está generando el comportamiento. Habla del comportamiento, identifica el mal comportamiento, pero no va a la raíz del problema para decir, este comportamiento va a seguir y seguir y seguir en círculo, si no trata el origen. Y el origen está aquí, Génesis 3. Nosotros, creyentes, tenemos que atentarnos a eso, para no entrar en este círculo de un vicio que no termina nunca, tratando solo el comportamiento y comportamiento y comportamiento. Nosotros, con la palabra del Señor, tenemos la posibilidad de ir a la raíz del problema, y la raíz del problema se llama pecado. La raíz del problema no se llama represión en la niñez. Y produjo un niño reprimido que ahora no puede expresar sus emociones. La raíz del problema se llama pecado. Pecado. Y a raíz de este problema hay varios males, que se trata de varias maneras, de muchas formas. Pero la raíz tiene que ser tratada y nos está mostrando Génesis que es el pecado. Es el pecado. É por isso que Deus não lo senta em um sillón rústico, hecho de um lindo árvore no jardim. E disse a Adán, vem cá, vamos tratar isso, Adán. Está bem, está todo bem, Adán. Não vou fazer o mesmo, mas vou fazer de conta que não vi nada. Não é fazer de conta que não vi nada. Eu vi, Adán. Vi o que passou, eu sei o que passou. ¿Dónde estás tú? Vení. ¿Sabe que esto se asemeja ya con Juan capítulo 4, cuando Cristo le dice a la mujer de Samaria, ve a buscar tu marido? Ah, yo no tengo, no, claro que no tenés. Tú viste una cantidad ahí, el que con quien anda ahora no es tuyo. Dios no quería conocer el marido de la mujer, por favor. Dios quería que la mujer tomara conciencia de su pecado y echar este pecado a los pies de Cristo para perdón. Entonces aquí Dios no es que no sabe dónde está Adán, por eso pregunta, ¿dónde estás tú, Adán? No, es Adán que tiene que tomar esta conciencia ahora y volcar esto a los pies del Señor. Versículo 11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé y no comieses? Y el hombre respondió, la mujer, Señor. Mira qué interesante, ¿no? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Bien se dice que el hombre es el cabeza del hogar, pero que la mujer es el cuello. Y esta cabeza gira solamente para donde el cuello permite, porque si no, no gira. Y tiene que ver con aquí, Adán es el cabeza, pero la mujer era el cuello. Y la cabeza giró según el cuello. La mujer tomó, comió, le dio a Adán, y Adán comió. Pero ahora contrastemos eso, hermanos, con el versículo que leímos anteriormente. Vayan allá en el capítulo 2. Vayan allá, y así nos mantemos despiertos todos. Capítulo 2, versículo 21. Vamos a leer a partir del 21. 2:21 nos dice, entonces Jehová Dios, después que Adán nombró todos los animales y no encontró para él una ayuda idónea, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Versículo 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada Isha, varona, porque del Ish, varón, fue tomada. Esta es una poesía, que nosotros no tenemos la idea por el idioma. Por la traducción, es una poesía. Toda es una narrativa histórica y dentro de esa narrativa histórica, Adán hace una poesía, es una poesía. Esta ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada varona, porque del varón fue tomado. Una declaración de amor de Adán hacia Eva, que Dios la trajo a Adán
Y en este encuentro Adán la mira y dice, acá hay algo distinto, no tiene que ver con todo lo que yo ya vi, es algo especial, es algo que tiene que ver conmigo. Es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Pero ahora vayamos al versículo 11 del capítulo 3. ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y ahí el hombre poético del capítulo 2, el hombre lleno de amor del capítulo 2 dice lo siguiente: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Él no está mintiendo, la mujer le dio y él comió, pero él no está asumiendo su responsabilidad. Él no está asumiendo su lugar. No mintió, la mujer tomó el fruto porque el fruto era agradable para saciar el hambre, era agradable a los ojos y era agradable y era codiciable para adquirir sabiduría, poder, dominio. Ella tomó y le dio al hombre. El hombre comió, participando del evento, está allí, él come. Entonces él no está mintiendo, pero él no está asumiendo su responsabilidad. Cuando Dios dio el orden de no comer, Eva todavía no estaba Adán, y Dios llamó a Adán y dijo: Adán, no puede comer del fruto. Ahora, cuando Dios sale a buscar el casal, el matrimonio en el huerto, Dios dice: Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? El orden que yo te di, cuando te introduje en el jardín, cuando yo te mostré todo y te dije: mira, todo puede comer en abundancia. Pero en el árbol que está allí en el centro solamente puede jugar cerca, pero no vas a comer del fruto, no vas a desobedecer. Ahora Adán se esquiva y dice: la mujer que me diste por compañera. Ella tomó del fruto, comió y me dio, yo comí también. Versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que ha hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Esto pasa en el hogar de ustedes, porque en el mío pasa. No fui yo, fue ella. No fui yo, fue él. Esto pasa con los niños también, porque se extiende. Acá está Adán y Eva, pero si Caín y Abel estuvieran aquí, iba a sobrar para ellos. Fueron los chiquilines, Señor. No me di cuenta, subieron el árbol, agarraron el fruto, me lo trajeron, cortaron, hicieron ensalada, y en la ensalada comimos, no nos dimos cuenta. Iba a sobrar para Caín y Abel. Para Caín y Abel. Se dice que el esposo un día llega a su casa y está toda la mesa pronta, armada, con todo lo que iban a comer para cenar, allí armado, y los chiquilines están jugando, y están jugando, y están jugando, y uno jugando alrededor de la mesa, yo sé bien lo que es eso, alrededor de la mesa, toca la mesa y derruba todo lo que está allí. Y el hombre entonces se vuelve a los niños y dice: ¿cuántas veces ya les hablé que no corran alrededor de la mesa? Porque así es. Bien, pasa el tiempo, llega el hombre en casa, en otra situación, está todo preparado, la misma mesa, los vasos no, porque estaban rotos ya, otros vasos, pero todo armado para la cena. Y el hombre toca el vaso y derrumba toda la mesa y desarma todo. El hombre se vuelve a la mujer y dijo: ¿cuántas veces ya te dije que no arme la mesa tal como estás armada? ¿Por qué pasa eso? Excusa siempre, es Adán. La mujer que tú me diste, ella tiene culpa y tú también tienes culpa porque me diste esta mujer. La mujer que él antes dijo: es hueso de mis huesos, es carne de mi carne. ¡Qué linda, Señor! ¡Qué hermosa! Alguien como yo. Ahora dice: fue ella. Fue ella. Y ella le queda la serpiente. No está Abel, no está Caín. Queda la serpiente. La serpiente me engañó y comí. Y ahora entra las sentencias, versículo 14, entra la sentencia, no pierda, siga ahí. Estamos en el versículo 14 del capítulo 3. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Pongan atención porque dice entre y no más que. Es importante también porque no está la maldición sobre todos los animales, sino que está la maldición sobre la serpiente. Los animales sufren la maldición producida por el pecado, el mal producido por el pecado. Gime junto a todo lo creado por causa del pecado. Pero la maldición aquí está sobre la serpiente. La maldita será entre.
y no es más que ellos. Es decir, ellos están recibiendo sentencia de maldición, pero vos mucho más. No, no es eso. Maldita será entre todos los animales, tú serás maldecida. Maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás. Y de aquí sacamos las interpretaciones de que la serpiente podía volar, de que la serpiente quizás caminaba a dos patas, de que la serpiente era colorada, que la serpiente era amarilla y negra, era azul y blanca. De aquí sacamos todo. Pero la idea del texto no es decir que la serpiente antes volaba, pero ahora se va a arrastrar. No es la idea. La idea sería que eso de arrastrar sería para ella humillación. Es humillación ahora. Quizás ya se arrastraba, pero no era un símbolo de humillación. Ahora, el arrastrarse, si es que ya se arrastraba, no nos importa, aquí no es el tema si volaba o se arrastraba. El tema es que ahora, ella arrastrándose, este es un símbolo de humillación para ella. La serpiente animal, no nos olvidemos que aquí se está jugando la serpiente animal y esta encarnación, posesión, lo que fuere de Satanás, entidades malignas. ¿Tá? Maldita será entre todas y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Versículo 15 foi o que leímos, é o chamado proto-evangelho. Proto-evangelho. Es el evangelio antes del evangelio. Es la promesa de redención antes del Cristo encarnado manifestarse en la tierra. Por eso es llamado proto-evangelio. En medio entonces de las sentencias aparece el versículo 15 y Dios dice, pondré enemistad entre ti. ¿Entre ti quién? La serpiente. Le está hablando ahora con la serpiente. Y a la mujer. La mujer directamente y Eva está hablando en este sentido. La mujer es asociada en la historia de la iglesia también con la iglesia. Pero directamente cuando Dios está hablando entre ti, serpiente, le está hablando de la serpiente, y entre la mujer, Eva. Pero también entre los descendientes de la serpiente, el linaje malo, no es a toda la humanidad, es la humanidad sin Dios, en la maldad del pecado. Son los descendientes de la serpiente. Cristo, en Juan capítulo 8, va a decir que algunos fariseos que decían, nosotros somos hijos de Abraham, Cristo dijo, ustedes son hijos del diablo, descendencia, simiente del diablo, del maligno. ¿Tá? Entonces, simiente y la simiente suya. Esta simiente de la mujer ahora, esta simiente es singular. Hay una partida plural. La descendencia de la mujer como el linaje elegido de Dios para la redención. Simiente de la mujer. Pero ahora la cosa se singulariza. Esta simiente te herirá ¿qué? La cabeza. Y tú le herirás en el calcañar. La palabra es la misma. Ambos van a herir uno al otro. La palabra es la misma. Te herirá y te herirá. El tema es dónde. El Mesías, linaje, simiente de la mujer, va a herir Satanás en la cabeza, porque es una herida mortal. Pero Satanás lo va a herir en el calcañar. No es herida mortal, es herida que se sana. Esto se pasa en la cruz. Cristo hiere a Satanás en la cabeza directamente, herida mortal. Pero todavía estamos bajo... Sí, claro que sí, no se consumaron todas las cosas. ¿Ah? Cuando Cristo dice, tetelestai, consumado es, está consumado lo que Él vino a hacer, pero en la historia todavía sufrimos los efectos del pecado, hasta que todo mal sea completamente destruido. Pero Cristo fue herido de muerte, no. Por eso fue herido en el calcañar. No es herida de muerte. Y en su resurrección Cristo es sanado. Ahora, está el conflicto entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, que es el conflicto entre los hijos de Dios y el conflicto con los hijos de la desobediencia,
con los hijos del diablo. Este conflicto permanece desde la salida del Edén, y lo vemos plasmado en 2 hermanos, hasta hoy. La simiente de la mujer, en el singular Cristo, que aplasta la cabeza de Satanás, y la simiente de Satanás, que es el mal, los hijos del mal, tal como Cristo declaró en Juan mismo: ustedes son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque practican las obras que él practica. Entonces este conflicto espiritual permanece. La simiente de la mujer practica las obras de la definido simiente de la mujer, que es el Mesías, es Cristo. Y los redimidos como simiente de la mujer a partir de Cristo. Ahora, la simiente de Satanás son los que no están con Cristo, que viven de la maldad del pecado. El conflicto está en todos lados, aquí en la calle, al lado de nuestra casa, en el mundo. Y permanece hasta hoy. 16. A la mujer dijo, la sentencia de la serpiente, el paréntesis, el conflicto entre simiente y simiente, simiente de la mujer, simiente de Satanás, la promesa de redención a partir del Mesías que va a aplastar la cabeza de Satanás, y ahora entra la sentencia de la mujer. Multiplicaré en gran manera los dolores de sus preñeces. Con dolor darás a luz hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. La debilidad física, biológica, hace con que ahora Eva sufra al generar vida en sí misma. Ella va a multiplicará en gran manera sus dolores, o los dolores en sus preñeces. Va a ser con dolor, toda hora es con dolor. Vamos a ver en Adán, toda hora es con dolor. Va a ser con dolor que darás a luz los hijos. Y tu deseo, aquí entran otros doctores, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Acá se ha trabajado el deseo sexual, que el deseo sexual de la mujer será para su marido, pero se ha trabajado también que el deseo de la mujer será dominar el marido. La mujer estará deseosa de dominar el marido. Y se hace una comparación con el capítulo 4, versículo 7, donde se está hablando de Caín, sobre las palabras que se usa tanto del enseñoreamiento de la mujer sobre el hombre, como del pecado sobre Caín. Así se dice que el pecado va a estar a la puerta, deseando enseñorearse de Caín. Y como Caín iba a ver libre de no ser enseñoreado por el pecado, viviendo una vida de obediencia a Dios. Entonces Dios dijo, ojo, cuidado, versículo 7, estamos ahí, capítulo 4, si bien hicieres, si bien que es lo que Dios considera bien, que es bueno, es lo que Dios considera bueno. Entonces, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Acá se usa las mismas expresiones. ¿Qué es lo que quiere el pecado? Con todo esto, a ti será su deseo, el deseo del pecado, de enseñorearse sobre Caín. Y tú te enseñorearás de él, si bien hicieres. Si caminares según mi perspectiva, lo que es bien para mí. Entonces acá se dice que lo mismo se usa en el ejemplo de Eva. El deseo de Eva ahora, post-pecado, es enseñorearse del esposo. Pero si bien hicieres, es decir, si seguir el orden de la creación prepecado, y ella va a tener que hacer eso, porque hay marido que está más muerto en casa que vivo, hay hombre que está más muerto que vivo. No es que solo tiene el deseo de enseñorearse, hay casi la necesidad de enseñorearse, de levantar y decir, hombre, por favor, vamos a hacer algo, vamos a vivir, por favor, abre los ojos, vamos a tomar la decisión, por favor. Hay muchos, no son pocos, pero ella va a tener que luchar contra eso. No es que ella no puede, no es que ella no es capaz,
Não é que ella não tenha mais habilidade. Não é que ella não logre ser melhor. É que o ordem da criação não é esse. Então, el entrave, então, o conflito está nisso, no desejo e também a capacidade, em muitos casos, de ensenhorear-se, de fazer melhor, de conduzir melhor. Pero o ordem não é esse. Então, a mulher vai ter que lutar conscientemente em contra disso, para não ser ella a que domine com autoridade, não estou falando de autoritarismo, em seu hogar. ¿Por quê? Porque esse é uma função, um papel, um mandamento, uma obrigação dada por Deus ao homem. Por isso que Paulo vai dizer que o homem é o cabeça da mulher. Por isso. Aqui há outro conflito. E a mulher tem que pelear em contra disso. Principalmente, repito, naqueles hogares onde o homem está dormindo todo o tempo. Não dormindo, não tem atitude. Não tem atitude. E quando tem, não é de autoridade, é de autoritarismo. É que a Bíblia manda agora, vai meter em mim, vai obedecer. Não, a Bíblia não habla isso, irmão. Vai ser sim, porque eu estou mandando e porque Deus disse que eu sou a cabeça. Não entendeu nada do Evangelho, não entendeu nada da proposta de Cristo. Não é assim. Não se trata disso. Pero a mulher tem que lutar também contra este ensenhoreamento. Se hace a coisa bem, ela não vai ensenhorear-se no hogar. Eu pode chamar de meu amor, um pouquinho mais de atitude vai ser bem a nosso hogar. Meu amor, se te moves um pouquinho mais, me parece que as coisas vão andar melhor. Chamá-lo, cinchá-lo por la oreja e dizer, por favor, ¿entendiste lo que es el cabeza del hogar? 17. Y al hombre dijo, falta poco, menos. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será aquí ahora la tierra. Entonces hay dos cosas que reciben maldición, la serpiente y ahora la tierra. Maldita serás tú entre todos los animales y las bestias del campo. Entre, y no sobre o más. Y ahora, maldita será la tierra por tu causa. Com dolor comerá de ella todos os dias de tu vida. Que interessante, achar no capítulo 2 veíamos que não havia quem labrasse a terra. Então Deus formou ao homem para que labrara a terra. Não solamente por isso, hablamos el domingo passado, no capítulo 2, pero também por isso, está clarito no capítulo 2, para que labrasse, trabalhasse, cuidasse, protegesse e de la terra com prazer e com gozo pudiera sacar para viver. Era uma relação harmoniosa, não a que temos hoje, pero harmoniosa, entre homem e natureza. Pero agora a terra está bajo maldição. E este Adão, hecho para labrar a terra, colocado en el jardim para cuidar, para proteger, para labrar, para trabalhar. Não foi para armar uma hamaca e trabalhar e não trabalhar nunca, para trabalhar. Agora vai trabalhar, vai seguir trabalhando, porque o trabalho é criação de Deus. Pero há problemas. Maldita será a terra por tu causa, com dolor comerás de ella todos os dias de tu vida. O processo não vai ser fácil. Não vai ser fácil, é só mirar. Está aí entre nós, irmão. Por isso eu digo, compreender Gênesis 3 é aligerar muitas cargas que levamos. E pensamos que isto não vino por causa do cataclismo que entrou por achar, saiu por acá e cortou isso. Não. Isto são intensificações de algo que passou no Edém. São intensificações de algo que passou no Edém. Vamos a ver, na sequência do capítulo 4, que Caim matou a Abel com palo, pedra, algo assim, porque não tinha armas de grueso calibre, melhor que um palo e uma pedra. Porque não conhecia Vladimir Putin, porque se não hubiese colocado um pouquinho de veneno aqui na costa da porta e tchau, se marchava. Pero estamos em uma coisa incipiente, todavia empezando. O que temos agora é intensificação do pecado. Espinos e cardos te produzirá. Comerás plantas del campo. Por isso eu exterminei todo o que tinha cá neste terreno, porque produzia muitos espinos e cardos. E eu não podia com eles.
Entonces con matachucho exterminamos y hasta hoy no logramos volver a tener la cosa hermosa que teníamos acá. Pero produce, não se planta, um arbolito temos que llevar, plantar, poner allí, cuidar, regar, e os sujos nascem, e nascem, e nascem, e nascem. Por supuesto que está hablando de la naturaleza misma, pero está hablando também desta dificuldade que Adão vai encontrar nesta terra que Deus lo puso. Va más allá de la plantita que está aqui e cresce o chucho, e cresce, por supuesto, está hablando de las dificuldades que Adão agora vai ter neste mundo, na terra. Espinos e cardo te producirá, e comerás plantas del campo. Com el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a Adamar, a la tierra, al lugar de donde eu te saquei. Capítulo 2, Deus involucrando-se diretamente na criação do ser humano, tomando del barro de la tierra e haciendo Adán. E agora Adán, que viene com a proposta de ser como Deus, que viene com a proposta que transmitia o fruto codiciável para adquirir poder, sabedoria, Deus lhe disse: nada disso, nada disso. Com o sudor de tu rosto comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque sos polvo, Adán, sos polvo. Não vas a ser como Deus, sos polvo. E vas a vivir uma vida dura agora, hasta que vuelva Adán a Adamar, a la tierra, al polvo, al lugar de donde eu te saquei, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres e al polvo volverás. E chamou Adán el nome de sua mulher Eva, palavra de esperança, porque em todo esse processo de tratamento de Deus com Adão, com Eva, com a natureza, com a serpente, com Satanás, com todo. Não que Deus estuvo tratando com Satanás, Deus estuvo dando sentença. Não houve trato, não houve conversação. Olá, amiguito, te acordar de quando caíste, como foi, mira que caída. Não houve nada disso, houve sentença. Houve sentencias. E agora está Adão declarando outra vez a bendição de ter a Eva. O nome significa vida, ser viviente ou vida, ser viviente, vida. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, ser viviente, vida. A vida em meio de todo esse processo, por quê? Porque Deus entrou. O caos se estabeleceu, pero Deus está aqui. Versículo 15, por exemplo. Então, Adão logra ver perspectiva de esperança em meio de todo esse caos. Chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ella era madre de todos os vivientes. Versículo 21. E Jehová Deus hizo al hombre e a sua mulher túnicas de pieles e los vistió. Que foi o que hizo Adão e Eva? Tangas, calzoncillo e bombachas com hojas. Uma allá, outra acá, e estamos vestidos. Moralmente aceptados. Não, Deus dijo, está mal isto, Adão, não sirve para nada. Isto que hicieron ustedes não sirve para nada. Para cobrir a vergüenza não sirve, Adão. Hermano, nuestras obras não sirven para nada. Para cobrir a vergüenza espiritual em la que estamos metidos por causa do pecado, nuestras obras não sirven para nada. É lo mismo que a hojita que Adão puso em si mismo e também Eva. É lo mismo, não sirve para nada. As buenas obras acompanham aqueles que foram redimidos por aquele que aplasta a cabeça de Satanás. Aí sim, as buenas obras denunciam que somos simiente de la mujer e que fuimos alcançados por el Mesías que aplasta a cabeça de Satanás, pero las buenas obras para cobrir a vergüenza espiritual em la que nos metimos em Adão e Eva não serve para nada. E o exemplo está aqui. Deus hizo para ellos uma roupa nova. O mais que hacer, Deus instituiu possivelmente o sacrifício de animais aqui no Edém. E Deus nos ensinou a sacrificar. Porque a ideia não é que Deus foi, sacrificou e los vestiu. A ideia foi que Deus instituiu o sacrifício de animais no Edém. E
se hizo para ellos túnicas. Y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Solo estamos vestidos realmente quando estamos bajo el sacrificio, la sangre o la provisión de Dios por medio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sino toda es vergüenza espiritual, hermanos. Toda es vergüenza espiritual. Dios los vistió verdaderamente con un sacrificio hecho ya en el jardín y que posiblemente ya esté apuntando para el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Acá es una palabra de lástima. No es Dios, ahora se hizo como uno de nosotros. No, la idea es, mira en qué se convirtió el ser humano. Es lo que está explícito aquí. Mira en qué se convirtió el ser humano hecho a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Mira el estado en que fue caer. Y dijo Jehová, y aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. ¿Sobre qué base? De la debilidad. Dios no experimentó el mal, repito, Adán experimentó el mal y ahora sabe lo que es por su propio acto de rebeldía y desobediencia en contra de Dios. Y ahora este acto de rebeldía y de desobediencia a Dios ha transformado a Adán en una presa del pecado. Y nos ha convertido a todos nosotros sin Cristo, los que están sin Cristo, en presa del pecado. Esclavo, Pablo va a decir, esclavo del pecado. Ahora pues, que no se alargue su mano. ¿Por qué? Porque en el jardín está otro árbol muy importante, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Importantísimo. Perdón, el árbol de la vida, del fruto de la vida. Está también el árbol del conocimiento del bien y del mal, pero Adán y Eva ya probó el fruto. Ya comieron y ya probaron las consecuencias. Pero está el otro árbol, el árbol de la vida, que va a aparecer otra vez después allá en Apocalipsis. El árbol de la vida. Entonces Dios dice, para que el ser humano no coma del fruto del árbol de la vida en la situación en que está, vamos a expulsarlo de acá. Porque ahora el mal los habita. A los dos. Y comiendo el fruto de la vida, van a estar así eternamente. En esta situación de maldad. Hermanos, la muerte física es un acto de gracia de Dios después del pecado. Es consecuencia por un hombre entró el pecado en el mundo, dice Pablo, y por el pecado entró la muerte. Pablo también dice el salario, el sueldo, la paga del pecado es la muerte. Pero desde la perspectiva del ser humano ya pecador, la muerte es una bendición. No daría para convivir juntos Hitler, Manassés, todos los adoradores de Moloch, que sacrificaban los propios hijos, Acab, Jezabel, todos juntos en un mismo ambiente. Seríamos corderitos. ¿Qué haríamos contra todo eso? La muerte pone fin tanto a la bondade humana aqui, nesta terra, como a la maldade, practicada por esses seres humanos. Então Deus los sacou del jardín para que não viviera para comer del fruto de la vida, del árbol de la vida, y viviera para siempre. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines. Aparece aquí por primera vez. Los querubines después van a aparecer esculpidos en el arca. Tá? E uma espada encendida, que pode ser a glória do próprio Deus, allí en el jardín, que reflejava e não permitia que nadie volviera para allá, que se revolvia por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Para guardar el camino del árbol de la vida. E assim chegamos ao último versículo, dentro de lo prometido. El tema é que não terminamos aún. Há implicações aqui, mais allá de todas as que vimos, já há implicações aqui. Quero por lo menos tratar 2 ou 3 delas para terminar. Assim, quando Moisés discursava ou dava esta narrativa histórica para aquele povo que ia entrar na terra, nunca perda de vista esse contexto para que o texto ganhe mais
espaço em nós. Está o povo e Moisés está instruyendo. Mira, Deus é o Criador. Todo o que já falamos. Deus é o Criador de todo. Jeová é o Criador de todo. O Elohim, depende el momento que habla, es el creador de todas las cosas, no es el sol, no es la luna, no es nada de eso. Entonces Moisés está instruyendo a la gente. Pero allí había mamá que había sepultado a su hijo. Allí había matrimonios divorciados que se habían divorciado, hombre, mujer que se había divorciado. Allí había hijos en rebeldía en contra de sus padres, y había padres cuestionando qué fue lo que pasó. E havia lo que há hoje, padres mirando al cielo e dizendo, Senhor, ¿por qué comigo? ¿Por qué este dolor? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la fuente? Senhor, ¿por qué tanta violência? Vemos agora, Enrique viu de muito cerca, um matrimônio anciano, 80 e picos, com 80 e pico, 88, 86, 86, 83. Lo que hicieron com este matrimônio em Artigas, ¿por qué tanta maldade? A coisa era tão sencilla, era chegar e dizer, mira, usted ni lo conmover puede, quédense sentados aí tranquilos, si quieren le prendemos la tele, pero te vamos a roubar. E se llevava todo, está metido no campo, onde o acesso era muito complicado, complexo, até para quem conhecia todo. Até chegar um polícia demoraria uma eternidade, se iban. Le dava um besito em frente e dizia, muitas graças, nos volveremos a ver em algum momento, e se iba. Pero deram na paliza, lo mataram na pala. ¿Hasta quando a maldade? Não pergunta hasta quando, Senhor, por que tanta maldade? Está aqui. Está aqui. Moisés está dizendo a este papá, a esta mamá, a este hijo, a este esposo, a esta esposa, está dizendo a maldade tem um origen, e o origen tem que ver com a desobediência do ser humano a los designios e a los propósitos divinos, e por isso se estabeleceu a maldade en el mundo y en el corazón humano. La maldad no es algo externo a nosotros, la maldad es algo interno a nosotros. Ese es el problema de la teodiceia. En la teología se discute eso hace mucho y mucho tiempo, desde que la teología es teología. ¿Qué es la teodiceia? El problema del mal. No es la odisea, no, la odisea es buena. Es el problema del mal, teodiceia. El problema del mal, si Dios es bueno, ¿por qué tanta maldad? Si Deus é bueno, ¿por qué padre asesina al hijo y hijo asesina al padre? Porque la maldad no es algo externo, la maldad es algo interno a nosotros. Y Dios, para exterminar el mal, tiene que exterminar a nosotros, hermanos, porque ustedes son malos y yo soy malo por naturaleza. Entienda que para Deus exterminar el mal, para que Deus termine com o padre que assassina o hijo e o hijo que assassina o padre, neste momento, ele tem que exterminar a humanidade. Porque se eu não agarro uma cuchilla para assassinar a nadie, eu tenho o desejo que ele que violou e assassinou muera. A maldade é a mesma, cambia os instrumentos da maldade. Porque é algo que está acá. Santiago disse que a fuente de los problemas é algo interno. Então, por isso Deus está actuando com graça a partir da redenção efetuada por el Messias, apartando a cabeça da serpiente e levantando uma simiente da mulher, a partir desse Messias, para sua glória e o honor de seu nome. Tito chama isso de la nueva humanidade de Deus, que é a simiente, que está já em Gênesis 15. Pero entender o problema del mal, temos que volver acá, Gênesis. Não é volver ao século XIX, a la revolução industrial, a primeira revolução industrial, que sacou a gente de quantidade del campo e trajo a la cidade. E aí nasce a sociologia para explicar este fenômeno de la quantidade de gente em los grandes centros, pero grandes centros que não estavam preparados para receber tanta gente na cidade. E aí nasce a sociologia. Como vamos explicar isso? Isso tem que ver com esta revolução industrial, a primeira. E então, esta gente agora necessita estudar e o lugar não tem escola para todos. Vamos ver como acomodamos isso. Mas esta quantidade de gente necessita ter um mesmo rumbo. Então, as escolas. E quem é o herói da escola? É Artigas. Então, vamos ensinar Artigas. E põe aqui. E aí decimos, o problema está aqui. A primeira revolução industrial começou, foi uma bendição por um lado e começou. Não, o problema começou no Edém. No Edém. Quando Adão e Eva desobedeceram, quando Eva desobedeceu diretamente, quando Eva foi enganada, e Adão desobedeceu.
É assim que a Bíblia trata. Eva foi enganada, Adão desobedeceu, porque a ordem, claro, era para Adão. Não começou a Cher, por favor, não começou com o governo del frente este ou del frente aquele. Intensificou, ou não. Mas não começou com eles. E não termina com o governo del frente que entra ou del frente que sai. Pode diminuir. Pode diminuir. Não estou falando de ser indiferentes na sociedade. Não estou falando de ser indiferentes na cultura. Não estou falando de ver os absurdos que estão cometendo nas escolas e não dizer nada. Os niños estão yendo a las escolas para prestar sua cabeça a uma quantidade de gente hueca que não tem 1 centímetro de conteúdo para ensinar. Mas não começou agora, irmão, começou no Edén. O conflito não é assim diretamente, o conflito é outro. Mas não podemos ser indiferentes. O conflito no hogar, esposa, não começou porque a bombacha quedou sobre o sillón, ou não começou porque o calzoncillo quedou fora del canasto, começou no Edén, quando Adão disse a Deus, a mulher que tu me diste, esse é o problema meu. E quando Eva não tem a capacidade, ou pelo menos os meios necessários para mirar a Adão, disse, foi a serpiente. Não começou a achar, irmão, o conflito em tu hogar tem raiz espiritual, por favor. Todo esto é bom arreglar, o calzoncillo tem um lugar, todo tem seu lugar, a pasta de diente não pode estar tirada, pero isto intensifica os conflitos, não são, ou não é a raiz do conflito, por favor. O conflito está aqui, a raiz está aqui, é pecado e tem que tratar pecado. Porque se o problema é a pasta dental, sacamos e ponemos no lugar correto, pero al outro dia temos outra coisa. Vai ser o tapa-boca, que, meu amor, não deixe esse tapa-boca aí, ando viste com esto por la caixa, e agora chegaste, mira onde está na cama, e aí está o tapa-boca, já não deixo acá, meu amor, e ao outro dia vai ser outra coisa, mira os sapatos, onde estão os sapatos, que não são aí, essa já fora, e aí tá, vamos, meu amor, os sapatos, vamos poner achar e todo, e ao outro dia vai ser outra, e outra coisa, todo isso vamos arreglando no caminho, pero há algo que só se arregla quando somos vestidos por Deus. Em Cristo Jesus, é o problema do pecado. Se não tratamos isso, os conflitos vão seguir aumentando e vai terminar em divórcio. Se não tratamos isso, não há reconciliação entre padres e hijos. Não há reconciliação entre hijos e padres. Porque o conflito é outro. É outro. Por último, vale dizer a partir desse texto que o mal não triunfará sobre o bem. O que temos em Gênesis não é um conflito entre o mal supremo e o bem supremo. Deus está peleando com Satanás para adquirir novamente o controle das coisas. Não é isso. Isso está nas teologias paganas, nas cosmovisões paganas do mundo. Na teologia bíblica, não. Satanás tuvo a cabeça aplastada. O tempo de Satanás se achica cada vez mais. Deus vendrá e redimirá definitivamente a sua igreja, a seu povo, seja como seja, de maneira arrebatando o invisível, não arrebatando o invisível. Pouco me importa como vai ser. O tema que me importa é que eu vou estar com Cristo. E aí, neste dia, o bem triunfará completamente. Veremos, experimentaremos isso. Por agora, o câncer está aí, irmão. Quantas vezes estamos orando, por favor, orem por fulano, aquele câncer. O mal está aí, as consequências do pecado estão aí, pero chegará o dia onde não haverá mais choro, não haverá mais sofrimento. Nos disse, o paraíso restaurado, onde novamente vemos o árbol de la vida, assim já não haverá mais nada disso, pero por agora o mal está aí, persiste. Pero não está como quem tem a mesma força com Deus, ou de Deus, e lutando, capaz que lo venço, capaz que puedo fazer um atajo aqui e ganhar. Não, já perdeu o mal. Na eternidade já perdeu. Nós convivimos na história, no tempo, no espaço, mas já perdeu. A morte física, onde está? Morte, tu aguijón, que é o pecado. Não é a morte, o aguijón, é o pecado. Onde está? Cristo venceu, Cristo aplastou a cabeça da serpente, Cristo venceu. Então, o mal não triunfará eternamente, o bem triunfará por último. E essa é a esperança que temos. Convivimos com todas estas consequências do pecado, os conflitos em los hogares, em la calle, a violência, a muerte, as enfermidades, as tentações e todo isso, hermanos.
los ajustes matrimoniales que cuesta, que va y que viene y que tenemos que hacer y con todo eso. Entonces, dos cosas. La primera, es más fácil cuando estamos haciendo todo mediados por la palabra del Señor. Mediados por la palabra del Señor. Lo que Dios dijo a Caín, si hicieres bien, es decir, si caminar ahora, después de lo que ya hiciste, si caminar bien según lo que es bien para mí, no vas a tener problema. ¿Qué problema? El problema es que Caín tenía miedo. Ahora, donde yo llegue, me van a matar, a asesinar. No. Espera, Caín. Te voy a poner una señal y vos vas a caminar. Ahora, camine bien. ¿Por qué? Porque el pecado está a la puerta y acecha y él quiere enseñorearse de ti, pero vos tenés que hacer el contrario. Resistir. Entonces, ¿cómo podemos solucionar el problema del pecado? Con hojas de higuera, hermanos. Por favor, no solucione los problemas en tu matrimonio con hojas de higuera, es decir, con tu propia fuerza, con el especialista del momento, con no sé qué. Volvamos a la palabra del Señor y a los consejos del Señor para edificar la familia de la manera que Dios quiere. No, ahora mi hijo lo voy a enviar allá a Estados Unidos porque allá hay un campamento donde no hay niño o niña adolescente que... No, vuelva a la palabra del Señor porque allá hay niños y niñas también agarrando armas, entrando en las escuelas y asesinando cantidad de gente. ¿Por qué? Porque la maldad no está aquí o allá, la maldad está acá. Y esto se trata con la palabra del Señor. Con la palabra del Señor. Así que esto y mucho más nos deja Génesis. Hubiese amado yo que Freud hubiese leído y entendido desde la perspectiva de Dios Génesis 3. Hubiese evitado bastante cosa que escribió. Lo mismo Jung. O cualquier otro. Cualquier otro. Capaz que hubiese sido instrumentos desde otra perspectiva. De otra perspectiva. Ahora, nosotros creyentes, hermanos, nosotros creyentes, cuando el libro para tu conflicto se convierte en libro de Freud y no la Biblia, está mal. Está yendo nuevamente al fruto del conocimiento del bien y del mal. Ojo, porque esto pasa. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos dé tu fuerza. Vamos a orar. Si nos ponemos parados y oramos, les prometo que ni siempre van a ser tanto tiempo, una hora, por lo menos tú. Una y otra vez va a ser, pero ni siempre. Ahora, hoy no daba para quebrar este texto, hacerlo por la mitad, porque al fin y al cabo lo que venimos no es cumplir un tiempo de 30 o 40 minutos. Yo intento quedarme ahí, pero lo que venimos es ser instruido en la palabra del Señor para que nuestra vida siga siendo transformado por el Señor. Eso es lo que venimos a hacer. ¿No? Oramos, Señor, gracias. Y no nos queda otra que decir gracias. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hasta lo que me duele y me hace mal, yo logro ver el origen acá en tu palabra, Señor. No estoy perdido para allá y para acá, buscando aquí o allí, en aquella esquina o en esta esquina, el problema. Yo sé dónde está, Señor, porque tu palabra me instruye. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, ó Dios, por haber usado instrumentos tan débiles como fue Moisés y tantos otros. Y como somos nosotros, ó Dios, instrumentos débiles, barro, adamar. Gente hecha del polvo. Senhor, para que tu nome seja glorificado. Muitas graças. Graças, oh Cristo Jesús, porque aplastaste de verdade a cabeça da serpiente. Graças. Graças, não só por isso, porque também me miraste com tu misericórdia e me redimiste para a glória de tu nome, nos redimiste para a glória de tu nome, Senhor. Graças. Muitas graças. Graças porque o mal não triunfará eternamente. Graças, Senhor, porque eu sei que a violência está presente, que eu sei que os divórcios estão presentes, mas isto não durará eternamente, porque na eternidade está consumado. Está consumado. Aguardamos com ânsias o dia que o choro será completamente eliminado, o dolor será completamente eliminado, o llanto será completamente eliminado, onde as enfermidades já não entrarão em nenhuma pessoa mais, em nenhum lugar mais, onde a violência será exterminada e onde viviremos diretamente com esta luz que alumbrará novamente ao mundo que é Cristo Jesus. Glórias a tu nome, Senhor. Alabado seja. Senhor, nos ajuda a ser gente de tu palabra, Padre.
nos ajuda a relativizar qualquer outra instrução quando se comparada com tua palavra. Nos ajuda, Senhor, por favor. Por favor, Padre, ajuda a ter tu palavra allá arriba, em lo mais alto. Também te ruego que tu nos des uma semana bendecida, que tu consuele os corações que estão, Senhor, tristes, debilitados, sufrientes, como o ser de tantos, Cristina, Juan, Senhor, e tantos outros que passam por situações semelhantes. Esta é a que sabemos, que nos chega ao conhecimento. Por favor, Senhor, nos ajuda e ajuda a cada um a ter paz e consuelo. Ajuda a não vestir-nos com hojas de higuera ou qualquer outra coisa que involucre nosso mérito para quitar a vergonha espiritual que o pecado causa em nossas vidas. Por favor, queremos ser vestidos e revestidos por la sangre del Cordeiro, el Cordeiro que quita el pecado del mundo, e caminar en esta graça. Senhor, que a semana seja bendecida, que tu proteção, tu cuidado e tu provisão esteja sobre nossas vidas e sobre a vida de tu igreja acá em Uruguai e no mundo. Cada niño esté bajo tu cuidado e proteção. Que o mundo, Senhor, sufriendo o que está sufriendo neste momento, também pueda volver-se para ti, mirar a Cristo Jesús, doblegar suas rodillas e adorar al único Deus verdadeiro e santo. Sana, Senhor, nossa nação. Não solamente, Senhor, de la enfermedade que nos acomete agora, pero sino espiritualmente. Todos aqueles que dieron las espaldas para ti, Senhor, que tu puedas obrar, tocar e restaurar en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Tomen asiento. La ofrenda, quienes la trajeron, allí está. Este jueves nos encontramos por Zoom para capaz que la última parte de 1 Juan, capítulo 2. Y viernes nos encontraremos para la oración, también ahí, aún por Zoom. Pero nos vemos a la hora que esto todo amenice para empezar con otra dinámica, ¿tá? Que la tenemos ahí en la mente. Así que sigamos orando por nuestra nación, por las naciones, Brasil, Argentina, enfim, por el mundo perdido, sin Dios, y acometido ahora por lo que está acometido, ¿no? Que Dios nos dé su gracia y su bendición en el nombre de Cristo. Amén.